pierdas nada, te lo digo ya. Lo que pasó este fin de semana en el paddock no estaba en el guión de nadie. Hay un equipo que se está cayendo a pedazos por adentro. Hay un proyecto alemán que de repente empieza a oler a campeón. Y hay un pibe argentino que volvió a hacer algo que los ingenieros todavía están revisando en los datos. Hoy te muestro un detalle que casi nadie vio. Y si esto que aparece en los números es cierto, cambia la lectura de todo lo que viene. No sabemos cargas exactas, mapas de motor ni estrategia de combustible. Pero los patrones no mienten. Y cuando tres cosas distintas apuntan en la misma dirección, dejas de llamarlo coincidencia. Te lo voy a demostrar con tres cosas. El ritmo real de cada uno de estos protagonistas, la fiabilidad y la energía que están mostrando o escondiendo, y el detalle político y técnico que nadie está contando. Arrancamos. Aston Martin. El equipo que hace 2 años era el cuento de hadas de la Fórmula 1. Lawrence Stroll metió plata, fichó a Alonso, construyó una fábrica que parece una nave espacial y el mundo entero pensó que estaban a punto de romperla. Y en 2023 lo hicieron. Primeros 5 grandes premios. Alonso en el podio casi siempre. El AMR23 volando en clasificación lenta, en carga alta, en curvas lentas. Era el equipo de moda. Todos querían una remera verde. Y entonces llegó el túnel de viento nuevo, llegó el CFD mejorado, llegaron las actualizaciones y el coche empezó a ir para atrás. No de golpe, de a poco, que es peor. Porque cuando el deterioro es gradual, tardas más en ver que estás perdido. En los primeros grandes premios de esta temporada, Aston Martin no es el quinto equipo, es el séptimo, a veces el octavo. Alonso sigue poniendo décimas que no tienen explicación con el coche que tiene. Es como ver a Messi jugando en el Unión de Santa Fe. Funciona igual, pero duele verlo. Y Stroll, hijo, que ya tiene un contrato que ningún gerente de recursos humanos podría justificar, sigue ahí en la segunda butaca mirando cómo el viejo de 42 años le enseña qué es la Fórmula 1 cada fin de semana. Pero acá viene lo que me parece más interesante y en 20 segundos te lo explico porque tiene tela para cortar. El problema de Aston no es el alerón delantero, no es el suelo, no es que Alonso perdió el ritmo. El problema de Aston Martin huele a algo que en este deporte se llama dirección técnica dividida. Cuando hay 2 o 3 personas que creen que el coche tiene que ir por caminos distintos y nadie tiene la jerarquía suficiente para imponer una sola visión, el coche termina siendo un compromiso entre ideas en conflicto. Y un compromiso entre ideas en conflicto no es un coche de Fórmula 1, es un mueble de IKEA mal armado, porque esto no va de un paquete aerodinámico que no funciona, va de que alguien dentro de ese equipo está tomando decisiones que no se sostienen con los resultados. Y cuando un equipo gasta lo que gasta Aston Martin y rinde lo que rinde ahora mismo, en algún momento alguien tiene que golpear la mesa o golpear la puerta de salida. Si bancas este tipo de análisis sin humo y sin marketing, escribí banco en los comentarios. No te pido que te suscribas porque sí. Te pido que lo hagas si esto te parece distinto a lo que encontrás en otro lado. Y si no te parece distinto, decímelo también, que para eso estamos. Volvamos a Aston. Hay un dato que circuló en los medios especializados europeos y que en español casi nadie tomó. El equipo cambió el concepto de suelo entre la temporada pasada y esta. No una actualización, un cambio de concepto. Eso significa que tiraron meses de trabajo y empezaron de nuevo con otra idea. Eso cuesta tiempo, cuesta plata y cuesta moral. Los ingenieros que diseñaron el suelo anterior ahora tienen que trabajar codo a codo con los que les dijeron que estaban equivocados. Eso en cualquier empresa es difícil. En un equipo de Fórmula 1, donde el ego de cada ingeniero es inversamente proporcional al tamaño del suelo que diseñan, es una bomba de tiempo. Y la pregunta que nadie se hace en voz alta es esta. ¿Alonso sabía que esto iba a pasar? Porque Fernando no es un piloto que se queda callado cuando el coche no funciona. Fernando tiene 42 años, 2 títulos mundiales y una paciencia con la ingeniería que se fue gastando en Renault, en McLaren, en Ferrari y en Alpine. Si Alonso está aguantando, o bien confía en que esto se va a resolver, o bien está esperando el momento exacto para decir lo que piensa. Y cuando Fernando Alonso dice lo que piensa, los titulares se escriben solos. Y en 40 segundos te cuento por qué lo que está pasando en Aston tiene una conexión directa con lo que está pasando en el otro gran tema de este fin de semana. Porque el timing no es casualidad. Hoy no se trata de décimas de segundo, se trata de saber si dentro de ese equipo verde todavía hay alguien que sabe a dónde va el barco
Y cuando miras los resultados con esa pregunta en la cabeza, la respuesta da un poco de miedo. Pasemos a Audi. O mejor dicho, pasemos a lo que Audi está construyendo sobre las cenizas de lo que fue Sauber y de lo que fue Alfa Romeo antes que eso. Porque este es un proyecto que lleva años de gestación, que tiene detrás a uno de los fabricantes más grandes del mundo y que en los últimos meses empezó a mostrar señales que, si sabes leerlas, son más interesantes que cualquier resultado de clasificación. Primero, el contexto. Audi anunció su entrada en la Fórmula 1 para 2026, el año del gran cambio de reglamento técnico. Nuevos motores, nuevas reglas aerodinámicas, nuevas oportunidades para los que lleguen frescos y nuevas trampas para los que no hagan los deberes. Audi los está haciendo. No te digo que van a ganar en 2026. Pero sí te digo que el nivel de inversión, el nivel de contratación de personal y el nivel de detalle técnico que están mostrando en sus comunicaciones internas filtradas a los medios alemanes indican que esto va en serio. Pero acá está el detalle fino que me parece clave y que casi nadie está contando con la profundidad que merece. Audi no está comprando un equipo para pintar un coche de otro color. Está tratando de construir una unidad de potencia propia. Y eso, en la Fórmula 1 actual, es la parte más difícil de todo. Ferrari lleva décadas haciéndolo. Mercedes construyó su hegemonía en base al motor. Honda tardó años en entender qué significaba hacer un propulsor híbrido de alto rendimiento para la F1 moderna. Audi viene de afuera, con cultura de DTM, con cultura de Le Mans, con cultura de rally, pero la Fórmula 1 es otro idioma. Y los idiomas no se aprenden de un día para el otro, aunque tengas todo el dinero del mundo. Y en 30 segundos te cuento qué pasó esta semana, que me hace pensar que Audi no solo está aprendiendo el idioma, sino que empieza a hablarlo con acento propio. Porque esto no va de un motor que genera caballos, va de orgullo de fabricante, va de que una marca que ganó Le Mans, que dominó el rally, que tiene más ingenieros de alto nivel que muchos países enteros, decidió que la Fórmula 1 era la última frontera que le faltaba. Y cuando una marca con ese perfil decide ir con todo, los que ya están adentro tienen razón para preocuparse. Lo que apareció esta semana en los medios técnicos alemanes y que Motorsport y algún medio inglés tomaron de refilón es que el banco de pruebas del motor Audi para Fórmula 1 está corriendo en condiciones que ya son muy cercanas a las especificaciones reales de 2026. No son datos oficiales, no podemos verificarlos al 100%, pero la fuente es seria, el contexto es coherente y el timing, que es lo más importante, encaja con los plazos que Audi necesita para homologar su unidad antes de los test de pretemporada. Eso significa que mientras Aston Martin está peleando con su propio suelo y con sus propias dudas internas, Audi está corriendo en silencio hacia 2026, con el cronómetro parado para los demás, pero con el propio corriendo a plena velocidad. Acá está la madre del cordero, y quiero que te quedes con esto porque es la idea más importante de este vídeo. En la Fórmula 1 hay dos tipos de equipos: los que se preparan para la próxima carrera y los que se preparan para la próxima era. Cuando cambia el reglamento de manera tan profunda como en 2026, el equipo que llega mejor preparado a ese primer test de pretemporada normalmente marca el ritmo durante años. Mercedes lo hizo en 2014 y tardó 7 años en perder el campeonato de constructores. Red Bull lo hizo en 2022 y ya llevan 2 títulos consecutivos. La pregunta no es si Audi puede ganar en 2026. La pregunta es si los demás están prestando suficiente atención a lo que Audi está construyendo mientras todos miran para otro lado. Y la respuesta incómoda es que probablemente no. Huele a que en más de un equipo del paddock hay ingenieros que se duermen cada noche pensando en lo que los alemanes van a sacar de la manga cuando llegue el momento. Y cuando llegue ese momento va a ser tarde para ajustar, porque los reglamentos de motor se congelan y si llegas tarde para mucho tiempo. Pero antes de que te quedes solo con la preocupación, hay algo que me parece esperanzador del proyecto Audi, y tiene que ver con el piloto. Porque Audi necesita una cara, necesita a alguien que encarne el proyecto, que lo lleve a la prensa, que genere identificación en el público, que sea rápido pero también vendible, y los nombres que se manejan en el paddock son interesantes. No los voy a dar como confirmados porque no lo están. Pero lo que sí está confirmado es que Audi sabe que el piloto no es un accesorio del proyecto, es parte del proyecto. Y eso ya es un signo de madurez que no todos los equipos nuevos tienen desde el principio. Y en un momento te cuento por qué todo esto. El drama de Aston, la silenciosa construcción de Audi,
tiene un telón de fondo que involucra a un argentino que esta semana volvió a hacer de las suyas. Porque cuando te das cuenta de cómo encajan estas tres historias, te hierve la sangre de la buena. Franco Colapinto, el nombre que en Argentina se pronuncia con una mezcla de orgullo y de angustia que solo los que seguimos la Fórmula 1 de verdad entendemos. Porque este pibe no llegó a la Fórmula 1 como llega la mayoría, no llegó comprado, no llegó de familia con plata. Llegó porque Williams lo puso en el coche en Monza, el año pasado cuando Andrea Kimi Antonelli se fue a Mercedes. Y Colapinto respondió de una manera que nadie, y digo nadie, esperaba. 2 carreras y ya tenía el ritmo de un titular. 4 carreras y tenía puntos. 6 carreras y tenía a medio paddock preguntando por él. Eso no es normal. Eso no le pasa a cualquiera. Eso le pasa a los que tienen algo que no se entrena en el simulador y no se compra con presupuesto de academia. Pero la Fórmula 1 es así. No alcanza con ser rápido. Hay que tener el asiento. Y el asiento de Williams ya tenía dueño. Carlos Sainz llegó con su nombre y con su trayectoria y ocupó ese lugar que Colapinto había calentado de una manera que hacía que fuera injusto tener que dejarlo. Y Franco se fue. Con todo el respeto del paddock, con las alabanzas de los jefes, con el cariño de los mecánicos, pero sin asiento. Y ahí llegó Alpine. El equipo francés, el equipo de Renault, el equipo que lleva años prometiendo un renacimiento que nunca termina de llegar, le ofreció a Colapinto un rol de piloto reserva con opciones de carrera. No es un asiento titular, no es lo que Franco se merece si medimos por rendimiento puro, pero es la Fórmula 1. Es estar adentro, es seguir en la foto, es poder demostrar cuando llegue la oportunidad. Y esta semana llegó una oportunidad, no de carrera, pero sí de visibilidad. Colapinto estuvo en el simulador de Alpine corriendo configuraciones de puesta a punto que el equipo necesita validar antes de las próximas carreras. Y los datos que salieron de ese trabajo, según fuentes del propio equipo que filtraron a algunos medios europeos, fueron lo suficientemente buenos como para que los ingenieros pidieran más tiempo con él. Eso no es menor. Cuando un piloto reserva sube al simulador y los ingenieros dicen queremos más tiempo con este, no es protocolo. Es que el chico está dando información útil, está siendo productivo, está siendo parte del proceso técnico, no un adorno mediático. Y acá viene el detalle político que me parece más importante de esta historia y que en 20 segundos te explico porque tiene implicancias directas en lo que puede pasar en los próximos meses. Porque esto no va de un argentino haciendo la linda en el simulador, va de revancha. Va de demostrar que cuando te sacan el asiento por razones que no tienen nada que ver con la velocidad, seguís siendo el mismo piloto que los sorprendió a todos, va de no dejar que te borren de la conversación. Alpine tiene 2 pilotos titulares, Gasly y Doohan. Gasly es un piloto experimentado, capaz, que ha tenido momentos brillantes en su carrera, pero que nunca terminó de dar el salto definitivo al nivel más alto. Doohan es joven, prometedor, con el apellido de una leyenda del motociclismo en la espalda y con toda la presión que eso implica. Si alguno de los dos tiene un inicio de temporada complicado, y en Alpine los inicios de temporada complicados tienen una tradición que ya es parte de la identidad del equipo, el nombre de Colapinto va a aparecer en las conversaciones internas más rápido de lo que muchos imaginan. ¿Es especulación? Sí. ¿Es especulación descabellada? No, porque en la Fórmula 1 las carreras se definen en el paddock tanto como en la pista. Y tener a un piloto como Franco trabajando dentro del equipo, conociendo a los ingenieros, conociendo la filosofía del coche, conociendo la cultura interna, es una ventaja enorme si en algún momento hay que tomar una decisión rápida. Pero hay una tensión en esta historia que quiero que veas. Porque Alpine no es un equipo que se caracterice por tomar decisiones fáciles de entender. El año pasado tuvieron a un piloto titular que rindió bien y lo mandaron a casa a mitad de temporada con una excusa que nadie en el paddock se terminó de creer. Las manos invisibles en este equipo existen. Las decisiones que huelen más a política interna que a mérito deportivo existen. Y si Colapinto tiene que navegar esas aguas con su talento más su inexperiencia en las movidas de paddock, va a necesitar a alguien muy bueno de su lado que le explique cuándo pelear y cuándo esperar. Los que bancamos a Franco sabemos que el talento está. La pregunta es si la Fórmula 1 le va a dar el tiempo y el espacio para que ese talento termine de explotar en una oportunidad real. Y cuando miras la historia de esta categoría, los pilotos que se quedan en el sistema como reservas a veces esperan y a veces desaparecen.
La diferencia entre un caso y el otro casi nunca tiene que ver con la velocidad. Y eso, que te lo diga yo que vi muchas de estas historias desde adentro, es lo que más bronca da de todo. Pero hay algo que me genera esperanza en el caso de Colapinto específicamente, y es la atención que genera. No la atención mediática argentina, que es real pero es local, la atención de gente del paddock que no tiene ninguna razón sentimental para interesarse en un piloto argentino. Cuando un ingeniero de un equipo rival te pregunta cómo viene el chico ese de Alpine, sin que nadie le haya dicho que lo mire, es que hay algo ahí que trasciende el marketing. Eso es mérito puro. Y el mérito puro en la Fórmula 1 tarde o temprano consigue donde expresarse. Ahora juntemos las tres historias, porque es donde todo esto se vuelve más interesante. Aston Martin se cae en rendimiento mientras su infraestructura crece. Audi construye en silencio mientras todos miran las carreras. Colapinto espera mientras trabaja. Tres situaciones aparentemente distintas que tienen en común una misma idea central. En la Fórmula 1, el presente miente. Lo que ves en la grilla de salida de este fin de semana no te dice nada sobre quién va a dominar en 3 temporadas. El orden de la Fórmula 1 se reescribe cada vez que cambia el reglamento. Y el próximo reglamento es el de 2026. En ese contexto, Aston Martin necesita resolver su crisis interna antes de que llegue 2026 para poder encarar ese nuevo ciclo con una base sólida. Si llegan a 2026 con los mismos problemas de dirección técnica que tienen ahora, el coche nuevo va a ser otro mueble de IKEA mal armado pero más caro. Audi llega a 2026 con toda la energía del recién llegado, con toda la inversión del grande que quiere hacerse respetar y con el hambre de quien todavía no probó el éxito en esta categoría. Y Colapinto necesita que alguien abra una puerta antes de que su ventana de oportunidad se cierre. Porque las ventanas en la Fórmula 1 no se quedan abiertas para siempre. Si sos de los que llevan años siguiendo esta categoría, si tenés más de 40 y te acordás de cuando Villeneuve peleaba con Schumacher, si lloraste con Senna, aunque lo hayas vivido por televisión o por los libros, ¿sabés de qué estoy hablando cuando digo que la Fórmula 1 es cruel con el talento mal ubicado en el tiempo equivocado? Y también sabes que a veces la historia se escribe en el momento en que menos te lo esperas. Esta semana nadie lo vio venir. El drama de Aston no era la historia del fin de semana. La señal silenciosa de Audi no era el titular de ningún medio. Y Colapinto, trabajando en silencio en el simulador, tampoco era lo que la mayoría estaba mirando. Pero cuando juntas las tres piezas, el cuadro que aparece dice algo sobre a dónde va este deporte en los próximos 2 años. Hay un villano en esta historia y no tiene cara única. El villano es la política interna que destruye equipos desde adentro. El villano es el sistema que decide quién tiene asiento por razones que no tienen nada que ver con los tiempos de vuelta. El villano es la inercia de los que ya están adentro y no quieren dejar entrar a los que empujan desde afuera. Ese villano está en Aston, está en Alpine y probablemente está en más de un lugar del paddock que hoy no estamos mirando. Pero los villanos en la Fórmula 1 tarde o temprano se quedan sin argumento cuando cambia el reglamento. Cuando todo se resetea, cuando los coches son nuevos, cuando los motores son nuevos, cuando las reglas son nuevas, la historia se puede reescribir. Y en 2026 se viene un reset que nadie debería subestimar. Por eso lo que viene, lo que está pasando ahora mismo en los laboratorios, en los simuladores, en las reuniones de directorio de los equipos, en los hangares donde los ingenieros trabajan hasta las 2 de la mañana para entender el nuevo reglamento, es más importante que cualquier carrera de esta temporada. Las carreras de este año son el presente. Lo que se construye ahora mismo en silencio es el futuro. Y el futuro de la Fórmula 1 va a tener más sorpresas de las que la mayoría del paddock está dispuesto a admitir. Hay equipos que hoy parecen establecidos y que en 2026 van a sufrir. Hay proyectos que hoy parecen secundarios y que en 2026 van a sorprender. Y hay pilotos que hoy están esperando que llegue su momento y que cuando llegue ese momento van a recordarnos por qué los pusimos en la lista desde el principio. Hay algo más. Algo que no te puedo contar todavía porque necesito verificar un dato que llegó esta semana y que, si es cierto, cambia la lectura de una de las tres historias de este vídeo. No de manera menor, de manera sustancial. Hay una decisión que se tomó o se está por tomar en uno de estos tres equipos que tiene implicancias directas en la grilla de 2026 y que involucra un nombre que nadie está mencionando todavía. Cuando lo tenga confirmado, lo traigo. Y te juro que cuando lo veas vas a entender por qué dije que nadie lo vio venir. Porque en la Fórmula 1 las bombas más grandes siempre explotan en el momento en que todos estaban mirando para otro lado. Suscríbete si todavía no lo hiciste. Deja el like
si esto te pareció diferente a lo que encontrás en otro lado. Y si queréis que el próximo vídeo sea sobre ese dato que estoy verificando, escribí quiero saberlo en los comentarios, porque lo que viene no es casualidad. Y cuando lo cuente vas a entender todo.